Abogado de los tribunales de la República, representante de todos los abogados del país, presidente del Colegio de Abogados, el doctor Surún Hernández conversa con nosotros esta noche. Bienvenido, doctor. Hermano, amigo. Un placer. El placer es mío. Y más en compañía de esta bella dama, tan preciosa, linda, hermosa. Mi universo. Sí, mi universo. con este vestido que trae hoy. Yo creo que es una estrategia tuya para desconcentrarme, que me la pones al lado. Es una estrategia para eso y para otras cosas. Porque yo aprovecho su talento. Sí. Bello Surún, bienvenido a Contacto Directo. Este programa es tuyo. Hermoso Surún, hermoso Surún. ¿Cómo está usted? Un placer tenerle. Por la gracia del Todopoderoso, bien. Siempre firme, echando para adelante y fajado. En un país donde hay que trabajar y fajar, hay que tener fe en el futuro. Por cierto, el país ha sido sede de la reunión del SICA, el Sistema de Integración Interamericana, pero previamente, unos días previos, de una actividad muy importante de ustedes, los abogados del continente. ¿De qué se trató? Mira, el país en este año va a ser doblemente bendecido, porque ahora, el pasado viernes, concluimos la 54ª Asamblea de la Federación Interamericana de Abogados. Se trata de lo que es la crema innata, los mejores profesionales, todos aquí en la República Dominicana, que vinimos a compartir experiencias referente a las situaciones que estamos viviendo en los distintos países. Precisamente sobre la base de la necesidad de que en tiempos de tormenta institucional, en tiempos donde el fascismo de izquierda, fascismo de derecha, se ha fortalecido para conculcar nuestros derechos fundamentales y trazar una raya de pizarro en función del color de la piel, en función del estrato económico, donde dictadores abusan de los derechos fundamentales de la gente, y precisamente el primer objetivo es ese, son las organizaciones que conglomeran a los abogados, que somos los que defendemos los derechos. Pues precisamente es importantísimo, estelar y fundamental esta reunión de la FIA. Pero en diciembre, si Dios lo permite, en noviembre, a finales de noviembre, viene la Unión Iberoamericana de Abogados. Esto ya viene Europa, viene todo el continente a Santiago de los Caballeros. ¿Qué se va a debatir allí? Esencialmente los problemas del ejercicio de la profesión, como se debate ahora, frente a las nuevas legislaciones de lavado de activos, el problema también en muchos casos de las trabas y los inconvenientes que afronta el sistema de justicia, el problema de los cuestionamientos que muchas veces generan algunas decisiones, y lo que es la protección y blindaje de los mecanismos que garanticen la independencia del Ministerio Público del Poder Judicial. Doctor, ustedes con este tema de la ley de lavado, que prácticamente a los notarios los convierte en una especie de veedores, lo convierte en una especie de sujeto obligado de cooperación mutua con la autoridad, pero no porque yo quiera, sino porque la ley me obliga. ¿Ustedes cómo reciben esto? ¿Cómo se sienten? ¿Entienden que la ley se extralimitó en cuanto a la función de ustedes como abogados? Mira, nosotros vivimos en un país bizarro. O sea, aquí las instituciones se caracterizan por su debilidad y por esa ideología de Guacanagarix. Y nosotros hemos llegado hasta el extremo de que disposiciones que en los países modelos no se aplican, en los países que nos imponen a nosotros el cumplimiento de esas medidas no se aplican, nosotros las hemos aprobado aquí. No es que seamos sujetos obligados, es algo mucho peor. Los abogados, no los notarios, los abogados en sentido general, somos sujetos de una acusación si no cumplimos y establecemos un mecanismo de supervisión, fiscalización e inclusive de información a las autoridades sobre actividades que son propias de nuestros clientes en una franca violación a lo que es el ejercicio profesional. Y yo te pongo un ejemplo, el caso de Michael Cohen en Estados Unidos, que es el abogado o ex abogado de Donald Trump. Señores, para que el FBI pudiera accesar a las informaciones y operaciones de esa oficina de abogados, tuvo que solicitar una autorización ante el gran jurado.
Y a la luz de esa autorización se produjeron los allanamientos para obtener la información. Pero en Dominicana con esta ley entonces, ¿qué harán ustedes? ¿Tienen que cumplirla? No, nosotros interpusimos una acción de inconstitucionalidad porque aquí al revés. Allá ni siquiera, allá tiene que ser un juez que autorice para el allanamiento, para la captura. Aquí es el abogado quien debe. No, nosotros tenemos que a una persona cualquiera, un funcionario, entregar la información sin que nos la pida, bajo pena de 5 años de prisión. Mientras el Constitucional decide, está paralizada la aplicación de esa normativa legal. No, en modo alguno. Tenemos obligatoriamente que cumplirlo. Tienen que hacerlo. La recomendación a los letrados es que tengamos un cumplimiento riguroso hasta tanto el Tribunal Constitucional pues decida, mira, llega a tal extremo esa ley, que la Constitución, señor, es clara y específica. El peso tiene un efecto, es dinero, la moneda, la moneda. El peso dominicano tiene un efecto liberador. Sí. Y si las obligaciones públicas y privadas. Sí. Y esa ley llega hasta el extremo que limita los efectos liberadores de esa moneda de circulación nacional. Sí, si usted, yo tengo el derecho de la bolita del mundo, si yo me gano 10 millones de pesos y lo declaro de manera lícita, de tenerlo en efectivo. De tenerlo en efectivo. En mi casa. Sí. Y la ley me limita a esa la posesión. Ley inclusive prohíbe. Las transacciones. Después de 300.000 pesos, creo, o de 200.000. De 500.000. No, 500.000. Sí, ya. No se puede hacer transacción en efectivo. Te voy a poner un ejemplo. Yo vengo y tengo 10 millones de pesos en mi casa. Es una caleta. Sí, no, supongamos, hipotéticamente. Pero yo decido, porque es mi derecho. Sí. O sea, es una locura, pero es mi derecho. Que no es el caso, yo quisiera. Pero ahora la ley quiere detener esa locura. No lo tengo. Algo peor. Yo tengo mis 10 millones de pesos. Tú tienes una casa y tú decides vender tu casa en 10 millones de pesos. Y usted me la lleva en una funda negra de millones de pesos. Yo te llevo mis 2 sacos. Es una maletica. Con una certificación donde dice de dónde yo saqué mis 10 millones de pesos y la ley dice que ese contrato es nulo. Exactamente. O sea, que esos 10 millones de pesos que ha emitido el Banco Central a la luz de las disposiciones que establece nuestra Constitución carecen del efecto liberador. Porque no pasaron por un banco. Peor. O por el sistema financiero. Porque no pasaron por un banco. ¿Y qué es un banco? Es un negocio privado. A mí me obliga que mis 10 millones de pesos que me van a cobrar en el banco para tenerlo ahí. Y para sacarlo también. Yo tengo que darle mi cuarto al banco. Todo eso fue lo que ustedes atacaron en el Constitucional. Y el secreto profesional. Sí. Es una locura. Obliga. Que lo que tú me dices a mí, pues yo siempre comparo. Esto es como el confesionario de un y ustedes las mujeres lo van a entender. Yo siempre comparo, con todo el respeto, como me dicen las abogadas y las mujeres, porque mi mamá es una mujer, mi jefe es una mujer, y yo respeto mucho a las mujeres. ¿Es abogada tu madre? Sí. El ginecólogo tiene un parecido en cuanto al acceso de información al abogado. ¿Y el urólogo también? Bueno, también. También. De parte. Oh, claro, el urólogo también. Señor. Y malo temeroso que son ustedes los hombres del urólogo. Oh. Alguna gente va muchas veces. Señores, es como obligar al urólogo o al ginecólogo a revelar la información que una paciente le otorga o el acceso que le otorga a su cuerpo a un tercero. ¿Cómo, tomando en cuenta este mandato legal, tomando en cuenta la gran cantidad de abogados que no gozan de muy buena reputación en el país y lo compleja que se está haciendo la administración de justicia? Le decía hace poco a Julieta Tejada, que es la portavoz de la Procuraduría, que antes, cuando tú ibas al Palacio de Justicia, era que me mataron uno, que me hicieron fraude, pero ahora hay una cantidad de temas judicializados que tienen que caer en la justicia. Tomando todo, una cantidad de delitos que eran impensables hace 20 años. Y tenemos un fiscal para todo, para la electricidad, para los niños, para el medio ambiente, para todo, para el agua, para todo. El mismo crecimiento de la sociedad. Y donde no lo hay, lo estamos reclamando. Tomando en cuenta eso, ¿cómo evalúa usted la situación de la justicia en República Dominicana al presente, con el caso de Brecht y las recusaciones y todo eso ahí pendiente? Mire, nosotros vivimos... No me ponga la mano así en la cabeza, como que nuestro sistema de justicia, lamentablemente, se caracteriza por una debilidad crónica. Aquí no existe, desde mi perspectiva, un sistema que garantice equidad, que garantice que los que tienen la razón desde el punto de vista probatorio y jurídico van a recibir una sentencia favorable una vez asistan al tribunal.
Número uno, por una situación que subyace desde hace muchos años, pero que se ha acentuado en los últimos tiempos, y es un sistema de terror que se ha implantado a nivel del Poder Judicial, que ha hecho que algunos magistrados o cedan a determinadas presiones en algunos procesos, o simple y llanamente decidan mirar para otro lado y trancar a todo el mundo. Y en situaciones como esa, donde tú tienes un juez que no toma una decisión en función de un proceso, en función de los elementos probatorios, en función de la ley, pues no estamos avanzando. Si nosotros le sumamos a eso lo que son las deficiencias que hay en materia de ascensos, en materia de evaluación judicial, en materia también de condiciones laborales de esos jueces, pues lamentablemente nosotros no vamos para ningún lado. Ese asunto de que de avance de la justicia, olvídense de eso. Nosotros estamos en presencia de un sistema judicial fallido, un sistema judicial que ha colapsado, un sistema judicial infuncional, un sistema judicial donde en muchos casos sus actores se preocupan más por la forma que el fondo. Y eso lamentablemente se refleja en lo que son los bajos niveles de confiabilidad que la ciudadanía expresa hacia su sistema, y por eso ocurren tan a menudo el problema de los linchamientos. Tú me decías a mí, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Señores, uno de los grandes problemas es la forma, no el fondo. Dice la ley, la norma procesal penal, un juez no puede conocer un proceso o es una causa de recusación que haya tenido o conocido un proceso en una etapa anterior. Cuando yo veo a algunas personas referirse en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del magistrado Ortega, está inhabilitado. Confirmado. Está inhabilitado. Sí, fue lo que tenía que ser, sí. Que está inhabilitado porque él tuvo conocimiento en otra etapa del proceso. Uno dice, wow, pero la verdad que nosotros vivimos en un país bizarro. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa del proceso? En la etapa preliminar. Vamos a decir la coerción, ¿sí? No, la etapa es un paso. Hay una etapa en que ese proceso se encuentra, que es la etapa de la instrucción. Así es. Okay. Es una sola etapa. Una etapa con varios puntos. Exactamente. Y uno de esos puntos es precisamente el derecho que tiene, a la luz de las disposiciones del Código Procesal Penal, de las medidas de coerción. Y yo ponía como ejemplo, señores, pero si nosotros decimos que el magistrado Ortega, porque conoció la solicitud de medida de coerción, está inhabilitado para conocer el fondo, el juicio preliminar. El juicio a la prueba. Ningún juez en la República Dominicana en materia de instrucción está habilitado. Porque, por ejemplo, en Pedernales, ¿quién es que conoce la solicitud de medida de coerción? El juez de la instrucción. El de la instrucción. ¿Quién conoce la revisión? El mismo juez de la instrucción. En el distrito hay una persona exclusiva para las coerciones. Sí, pero por la gran cantidad. Pero en las provincias, el mismo juez. De la instrucción. Conoce la apelación y todo. No, conoce la solicitud de medida de coerción y la revisión de medida de coerción y el juicio preliminar. En todos los casos. Y eso es lo más lógico de la bolita. En la capital no ocurre por la cantidad de casos. Exactamente, porque vamos a analizar al lado el derecho. Pero lo vamos a analizar, párenmelo ahí, doctor Surún, porque está interesante el tema. Luego de esta pausa comercial ya retornamos con esta interesantísima conversación con el doctor Surún Hernández. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros aquí conversamos con el doctor Surún Hernández, Miguel Surún Hernández. Doctor, antes de la pausa, usted hablaba de cómo varía la opinión jurídica de acuerdo a casos que el propio código dice cómo tratarse. Hablábamos de recusación y no recusación, pero había un punto interesantísimo con el caso Odebrecht y la recusación al juez Ortega, que dicho sea de paso ya fue reconfirmado para continuar con el expediente por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el juez que conoce en la jurisdicción privilegiada, como dicen algunos, que para mí no tiene ningún privilegio, la etapa de la instrucción está facultado también para conocer el juicio a la prueba del proceso. Obviamente, y naturalmente, y lógicamente. ¿Qué es la medida de coerción? Vamos a ver. Es la solicitud que hace el investigador, en este caso el Ministerio Público, presentando un presupuesto
de la comisión de una infracción y la relación de esa infracción con el imputado. Es una especie de hipótesis, pero muy superficial, y por eso la jurisprudencia ha sido bastante constante en establecer que ahí no se conoce el fondo del proceso, ahí no se escuchan testigos, no se conoce de manera palpable tantos elementos probatorios. Solamente el hecho per se. Se conoce de manera superficial, es un presupuesto de la comisión de una infracción. Hay un muerto y usted estaba ahí. Ya. La posibilidad de la ocurrencia de un homicidio y los elementos probatorios superficiales que relacionan a esta persona y la necesidad de mantener a esa persona en prisión a la luz de la ausencia de presupuesto y la posibilidad de que se evada la responsabilidad penal o simplemente puede entorpecer las investigaciones a cargo. Eso es totalmente superficial y en modo alguno afecta el conocimiento ya del juicio preliminar, que es la presentación ya de una acusación formal con una hipótesis, con un mayor sustento, una descripción pormenorizada ya de una imputación directa, con la relación y señalamiento de ese imputado, los elementos probatorios sobre los cuales se sustenta esa acusación, y a la luz de eso el juez decide no la culpabilidad y responsabilidad de ese imputado, sino decide simple y llanamente que existen los suficientes elementos que lo vinculan para celebrar un juicio. Entonces, ¿es correcto? ¿Usted está de acuerdo con la posición de la Suprema Corte de Justicia respecto al juez Ortega, que es a su vez la misma del Ministerio Público en este caso? Totalmente de acuerdo, pues la lógica. Si se acepta la hipótesis que se está planteando en muchos medios, pues prácticamente todos los procesos a nivel nacional son nulos. ¿Cómo evalúa el doctor Surún Hernández el proceso que se ha llevado a cabo, la exclusión de una parte importante de los primeros acusados de este expediente? Mira, nosotros lo dijimos desde el principio, es un proceso bastante complejo, no es fácil en un país donde no existe una tipificación penal que permita perseguir lo que es el financiamiento ilegal de campañas electorales. En otros países donde esos procesos... Pero todavía no se ha llegado ahí, a ese punto. Lo que se está tratando es el soborno de la asignación de las obras a Odebrecht. Pero ese es el problema. Todavía no hemos llegado a la parte de la acusación del financiamiento de las campañas. Que no existe esa tipificación en la República Dominicana. Entonces, como no existe, es correcto que Temístocles Montá esté totalmente sustraído del proceso. Bueno, no que es correcto o es incorrecto, es que simple y llanamente una acusación tiene que reflejar la congruencia de elementos probatorios y tipificación. La tipificación penal es como un cajón, donde tú tienes que encajar de manera perfecta en lo que son los hechos. Ese cajón, si los hechos no encajan perfectamente en esa tipificación, pues lamentablemente de nada vale que tú acudas a un juicio. En la República Dominicana, a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, con unas experiencias institucionales un poquito más avanzadas que la nuestra, porque nosotros somos atrasados y somos cavernarios, estamos en la Edad Media. En la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra, en materia política. Aquí no está tipificado ese delito y por vía de consecuencia que hizo el Ministerio Público para poder perseguir ese delito. Lo que se decidió fue acudir al crimen de la extorsión y el soborno. El problema de esa tipificación, y aparte de la de lavado de activos, es que es necesario establecer el hilo conductor entre el acto o la omisión del funcionario público y el pago del soborno. O sea, tú me pagaste, pero hay que demostrar que yo hice con ese dinero la ruta del dinero. En la ruta del dinero. O sea, hay que establecer y hacer la unificación entre el acto o la omisión del funcionario público y el lazo entre el dinero entregado. Eso, en materia de probatoria, es bastante difícil, aunque hemos tenido acceso a muchos elementos probatorios que verdaderamente podrían en un momento determinado pues sustentar una decisión en favor de la Fiscalía. Ese caso, porque yo tengo que tener los pies sobre la tierra, tiene muchísimas ventajas para la acusación, y es que es un caso donde hay mucha presión internacional, más de lo normal, muy especialmente. Es un caso que está siendo verificado. ¿Los testigos de Odebrecht tienen que venir al país a testificar? No necesariamente. No, por el acuerdo de lenidad, no. La norma... ¿Y cómo
yo dije que yo le di 92 millones de dólares a fulano. Eso yo lo dije, se lo dije al Ministerio Público y un juez lo certificó. Bien, ahora en el juicio de fondo, tú me dices, si yo te digo, se supone que un señor apellido Vasconcelos, creo que es. Marcos Vasconcelos. Ese señor no tiene que venir a decirle en la cara a ellos, sí, yo lo di. Yo lo di a usted. No, eso Rondón, no es por necesario, ejemplo. no es necesario Mira, eso. O él puede hacerlo vía Skype. Eso me recuerda a mí una audiencia. Vía Skype. Una audiencia O vía, donde, vía FaceTime, miren, o vía WhatsApp. para que ustedes entiendan que nosotros estamos Pero no tiene que venir en la el época señor, no. cavernaria, donde estábamos con el garrote en materia de justicia. Hubo un proceso que yo estaba llevando donde el Ministerio Público me intentó incidentarme la demanda sobre la base de la inexistencia de poder y autorización. Y yo simplemente cogí mi celular en plena audiencia, llamé en videoconferencia y me... Entonces, eso se puede hacer ahora. La ley lo permite. La ley 1015 establece un procedimiento. Era contemplado por el Código Procesal Penal, pero esa modificación estableció mayor claridad, mayor diafanidad a ese proceso, y eso es perfectamente posible, ahora, donde mediante videoconferencia, porque es una locura que alguien esté pensando en este país que eso no es posible. No, pero mediante, bueno, uno clarifica cosas, es un medio válido. No, pero te digo algo, es que vivimos en un país donde... ¿Y si se cae la señal? El problema es verdad. Espera que se restaure la señal. Eso es lo más como se van a un descanso. Okay. Mire, antes ya está terminando el tiempo de este diálogo y no quiero, y Pedro tampoco quiere. No, yo tampoco. No quieres, que tú hablas de Laura, ¿verdad? No. Y la Defensoría Pública. No. Es que son varios temas, pero vamos a hablar de una persona que dice, Surún Hernández, en algún momento, está manejando un caso que tiene visos, tiene características de ser una estafa. Yo en su momento también me he referido, pero resulta que ese señor es colega de nuestro entrevistado. Yo soy heredera, resulta y viene a ser, digo yo, Rosario. Tú no has pagado nada allí. Me estoy refiriendo a una persona que se llama Johnny Portorreal, que el colegio, si no estoy errada, lo ha sometido a un proceso interno, disciplinario, por la manera como él está conduciendo un proceso, a mi juicio, fraudulento, pero bueno, de cobrar 1.000 millones de euros en favor de la gente apellido Rosario. ¿En qué está eso? Son 7.000 millones de euros. No, es que ellos han dicho 1.000 también. Y también 6.000 millones, en el Sol de la Mañana dijeron 6.000 millones de euros. 1.000 millones. ¿También? Sí, 1.000 millones. Y después 150 millones de euros, luego 700 millones de dólares en las Bermudas, en un banco. Pues yo entrevisté al señor Johnny Portorreal y lo primero que me dijo que él nunca había establecido que había dinero al principio de la entrevista, que no, que eran expectativas que le creaban sus clientes y que él luchaba en función de esas expectativas y que él nunca había dado dinero, nunca garantiza dinero. Y comenzamos a hablar y entonces ahí es como dice el abogado, yo lucho por defender, yo lo defiendo, mismo, pero yo no le garantizo. Dime tu mentira para yo construir mi verdad. Entonces, en una de las etapas de esa conversación se le quita se le quita el subconsciente, lo traiciona y dice, no, porque los Rosarios, los americanos, cuando vinieron aquí en 1916, pues le incautaron todas sus tierras y le depositaron en las Bermudas 700 millones de dólares. Y después dijo 20 millones de dólares. Y yo le dije, pero vamos a hacer algo, por favor, aunque sea, aunque sea, vamos a unificar la cantidad, ¿no? Que por favor que me den una certificación, que oiga, que 700 millones, y después entonces que eran 20 millones en otro lugar. Pues, óigame, olvídese de la cantidad. Démela de 20 millones. En el Santander de España. ¿En qué está eso formalmente ya en el colegio? Es una estafa. La Central del Derecho es un centro para fomentar la corrupción y la estafa a seres inocentes. Está apoyado por el colegio, abogado. Cándidos. ¿Es abogado? Ese abogado tiene de verdad una matrícula en el colegio, puede ejercer, se graduó en una universidad. ¿Qué pasa? Mira, ante la gravedad de ese acontecimiento, nosotros en franco ejercicio de lo que son nuestras facultades estatutarias y nuestra obligación frente a la ciudadanía, inmediatamente fuimos la primera entidad con responsabilidad y soberanía pública que anunciamos al país
el inicio de una investigación disciplinaria. De hecho, en el día de hoy fue fijada una audiencia de medida cautelar para el próximo miércoles, al miércoles a las 11 de la mañana. ¿Eso es a lo interno del colegio? A lo interno del colegio, donde se va a conocer la solicitud de suspensión provisional de 3 colegas, entre los cuales está el señor Johnny Portorreal. Por la gravedad del caso se le va a suspender, o se está solicitando su suspensión, de manera provisional hasta tanto se conoce el juicio disciplinario. Ese abogado ya anteriormente fue sometido por otro proceso y está en conocimiento, pero la diferencia entre el primer proceso era precisamente la gravedad. O sea, estamos en un caso que ha consternado a gran parte de la clase jurídica, nos ha creado una situación que tenemos que evitar que nos haga un daño a todos los abogados. Si se acoge la petición de suspensión de licencia, ¿qué implica eso? Que no puede ejercer la abogacía en la República Dominicana. Y todo lo que él ha notarizado, todo lo que él... No, tiene efecto, él y 2 más. Tengo entendido. Porque la central del derecho. Del mismo equipo. Está un tal señor Hilario y hay un tal señor Deolio. Que son abogados también. Son abogados también. Pues están siendo citados, ya fueron citados para el próximo miércoles. Sí. Es una especie de solicitud de medida de coerción. ¿Y el Ministerio Público está haciendo algo en ese sentido respecto a esa denuncia que el Colegio de Abogados ha y le agrego, o necesita el Ministerio Público una querella de una de las personas afectadas? Nosotros inmediatamente, porque hay que hacer la diferenciación entre el proceso disciplinario que no requiere ni necesita un querellamiento. Sí, porque eso es interno de ustedes. Eso es interno, estamos ante graves faltas y ya la Junta Directiva pues emitió un apoderamiento y una autorización para esa solicitud. Y otra cosa muy distinta es que esos hechos, esas faltas disciplinarias se constituyan en faltas penales, en delitos penales. Nosotros hicimos contacto de manera inmediata con Jenny Berenice Reynoso, la fiscal del distrito, y le solicitamos que iniciara inmediatamente un proceso. Pero se trata de hechos de acción pública a instancia privada. Por eso la Fiscalía hace el llamado a la ciudadanía de que se proceda al querellamiento ante un hecho que evidentemente tiene que generar tiene características de la estafa. Reúne los elementos constitutivos de la estafa. Tiene toda la apariencia de constituirse en una estafa colosal. Eso es una barbaridad. Lo último que yo le dije al señor Johnny Portorreal fue que yo lamentaba que no fuera político, porque con ese poder de convencimiento, claro, él fuera presidente de la República, y se lo dije textualmente, porque nada de lo que usted me dice me cuadra. Y quién sabe si aspire después a eso. Gracias a Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, por acompañarnos.